Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal, desde Puerto Rico al mundo. Y en este programa, desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui en San Juan, y Miguel Rodríguez Casella en Sydney, Australia. Saludos, Miguel, ¿cómo estás? Saludos, despierto, empezando mi día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Oscar Oliver Didier, quien es profesor de arquitectura y autor de varios artículos en distintas revistas, tanto digitales como en papel. También es editor de la revista del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Entorno, y fue coeditor de la revista Polimorfo, que aunque ya no existe, debemos decir que fue una gran creación. También Oscar Oliver Didier es fundador, junto a Marcelo López Dinardi, del proyecto urbano de análisis, investigación y experimentación urbana, Ciudad Lab, literalmente un laboratorio de análisis donde la ciudad es protagonista. Cabe añadir que Oscar recibió el premio Héctor Arce Quintero en el 2012, que es un premio dirigido a promover el urbanismo responsable y desalentar el desparramiento urbano. El mismo fue concedido a Oscar, y cito, por su compromiso con promover el debate de ideas relacionadas con la ciudad a través de múltiples proyectos de investigación, docencia, publicaciones y conferencias que crean conciencia sobre proyectos urbanos. Así que, con todo eso, le queremos dar la bienvenida a Oscar. Saludos, Oscar. Muchas gracias, Juanqui y Miguel. Gracias por esa introducción. De verdad que aprovecho también para felicitarlo. Me puse el día ayer, ya se los mencioné con el programa, y me puse a escuchar lo que no había escuchado, y de verdad que me parece que se está formulando un espacio muy importante y necesario por estas ondas radiales. Muchas gracias, Oscar. Yo quería comenzar con una noticia que es fundamental. De repente tenemos tal vez las manifestaciones más grandes de la historia y se están dando en Egipto, ¿no? As we speak, como se dice en inglés, ¿no? En todos estos días han habido unas manifestaciones multitudinarias en la ciudad, en diferentes ciudades de Egipto, y parece ser que sí, han sido las manifestaciones más grandes que conocemos de la historia. Estamos hablando de múltiples millones de personas que se han lanzado a la calle, y hoy ya tengo entendido que hay un cambio de gobierno o hay un golpe de Estado. No sabemos muy bien cómo definir esto. Parece ser que sí, el ejército se ha apoderado de la esfera, digamos, estatal, y las manifestaciones populares están en las calles. Con eso, con ese telón de fondo y con todas las cosas que han estado sucediendo, obviamente en Turquía y en Brasil, mucho más reciente, pero también en otras partes del mundo, sobre todo ciudades, donde la ciudad ha sido protagonista. Oscar, yo quisiera, y Miguel, que nosotros comenzáramos a tal vez hablar un poco, cuál podría ser el rol de la arquitectura en este contexto, dado que, por lo menos en Puerto Rico, la arquitectura se ha venido a ver más como una profesión un poco apartada de las realidades políticas de la ciudad, de la cotidianidad del país y del mundo. Entonces, un poco, yo creo que de eso se trata, o quisiéramos enfocar este programa, cómo repolitizar o, desde otra perspectiva, radicalizar la práctica y la reflexión sobre la arquitectura. Entonces, lo lanzo así, a ver qué ideas pueden surgir. Así que no es una pregunta específica, simplemente vamos a conversar sobre esto. ¿Qué ideas vienen a la mente?
Sí. Y digo, Juanqui, importante para nuestra audiencia, o sea, la razón por la que traemos el tema de la arquitectura, que no se sienta que es algo ahí forzado desde la cocina, es que estas manifestaciones, pues el énfasis ha sido las redes sociales, toda la cuestión inmaterial del proceso de organización, Cierto. cuando la realidad es que la función del espacio público y el tema del espacio público como lugar, ámbito simbólico, pero también como el agente mismo desde donde se hace el reclamo, y en el caso de Turquía, la razón misma detrás del reclamo era el espacio público. Por ahí es que entonces nos estamos metiendo, o sea, aquí hay un tema del espacio, aquí hay un tema de la arquitectura, desde la institucionalidad y demás, que queremos traerlo, o sea, porque podría pasar desapercibido frente al otro discurso, el de las redes sociales y la inmaterialidad y toda esa cosa, por eso es que lo traemos. Okay. Sí, y bueno, y detecto por un lado, con lo que menciona Juanqui, como dos temas importantes o dos preguntas en uno. Voy a empezar por el primer tema que trae y después pues adentramos un poquito a partir del curso y profundizamos un poco con la arquitectura. Yo creo que es importante entender que la ciudad históricamente ha sido un espacio de exclusión. Y fíjate cómo estoy empezando como, espérate, estamos hablando de inclusión, de participación, ¿cómo vamos a empezar con una noción tan negativa? Pero es que es bien importante entenderlo porque en gran medida eso es lo que termina propagándose como idea. Ejemplo de eso, los griegos, ¿no? Ese modelo, la ciudad democrática, el ágora, que sirve tanto como modelo para nosotros en términos urbanos, espaciales y democráticos, realmente era un espacio de exclusión. Solo unos cuantos ciudadanos podían participar activamente de ese intercambio político y discursivo, pudiéramos decir. Otro ejemplo de exclusiones también, que es otro modelo, ¿no? Es casi que el postestandarte de lo que es considerado el urbanismo, la ciudad del siglo XIX, en gran medida la ciudad de Haussmann, de París, durante ese siglo. ¿Es o no es que se estaba desplazando, excluyendo la participación de unos usuarios de la ciudad? En este caso, pues, lo que se entendía en términos estéticos como el arrabal, como unos sectores que no se pudieran considerar parte de ese orden nuevo burgués, que de algún modo se estaban excluyendo. ¿Y qué pasa? Estas nociones, ambas nociones, hay muchísimas más, que son como las más fuertes, que cuando se habla de urbanismo eso se considera como el evangelio, realmente propagan una serie de exclusiones que son muy, muy, muy problemáticas. Siguiendo la línea de lo que menciona, un segundo punto importante a considerar es que aquí utilizando un poco el entendimiento de Harvey de la ciudad, es que cualquier tipo de asentamiento urbano, en términos históricos, es una acumulación de excedentes. O sea, antes era una noción nomádica, tribal. Cuando había excedentes, inevitablemente condujo al tema de la ciudad, al asentamiento urbano. Y él plantea esto muy desde su perspectiva marxista como que ya de por sí la ciudad cargaba con ese orden inicial, por supuesto, porque sabemos que ha ido transformándose y cambiando a través de la historia, es realmente una ciudad dirigida al capitalismo. Y eso pues realmente cada vez complica más el enredo de lo que pues realmente se plantea con estos temas. Más que un espacio enteramente de libertad, y bueno, y uno puede conversar en el espacio público y en la plaza, realmente también viene con estas cargas. Pero un último punto, o estos tres argumentos que quería traer, porque sé que esto es importante, porque está ocurriendo ahora mismo, es que la ciudad también carga con una capacidad y una posibilidad de coartarle significado. Y a eso me refiero, por ejemplo, ¿no? Cómo lo que puede entender alguien como la ciudad burguesa del siglo XIX, para volver a ese ejemplo inicial que les dije, también puede ser el mismo escenario para que se dieran las protestas del mayo del 68. O, pues, cómo puede también entonces seguir con estos ejemplos que están ocurriendo ahora, que un espacio público puede del mismo modo, por ejemplo, cuando uno ve esa imagen de los helicópteros sobrevolando con las banderas egipcias y el público abajo reclamando y aclamando ese evento, cómo pues realmente eso pudiera ser en cualquier otro momento histórico. Es más, hasta en ese mismo contexto, hace unos meses, puede haber sido una condición problemática, que es una cosa pues, de antagonismo, de que por ahí viene la milicia, o sea, que de por sí ese proceso de significación es complejo y son cosas que tenemos que considerar antes de ser enteramente celebratorio de estos procesos. Ahora, que definitivamente existe una cualidad espacial, un espacio el que alberga estos intercambios, estos espacios de reclamo, obviamente esto es importantísimo, ¿no?
que lo que ha permitido tal vez, o lo que amplía más la definición más allá del espacio físico, es que más importante que nada es que la ciudad tiene que ser, para que sea ciudad, ¿no?, un espacio de intercambio. Un espacio de intercambio que de algún modo genere relaciones, temas en común, aunque pues obviamente estén muy amarrados y nutridos por la diferencia. Ahí es que entonces entra el tema de las redes sociales. Lo que ha evidenciado o visibilizado las redes sociales es precisamente ese encuentro, esos propósitos, porque quiero seguir hablando en plural, esos propósitos en común que entonces empiezan a coalescer en el espacio público. Pero de nuevo, quiero añadir que todavía están esas otras cargas que son las que eternamente están en disputa, y por eso es que inevitablemente pues hay un choque porque van a hacer entonces un mall, un shopping mall privado, o hay un choque porque sube el valor del transporte público. Son cosas reales que al fin del día venimos como cargando, ¿no? Y tiene que ver con ese surplus, con ese exceso que es lo que permitió el urbanismo o la ciudad como concepto. Y también es interesante ver dónde vive el privilegio en cada uno de estos modelos o escenarios de manifestaciones y de revueltas. O sea, en la medida en que el privilegio se va para afuera y adopta conceptos de la ciudad moderna, digamos, el suburbio, la residencia unifamiliar, la mansión, lo que sea, en la medida en que el privilegio o aquellos que empiezan a tener acceso a ese estilo de vida pueden huir, digamos, de la ciudad e irse a la periferia, pues en la medida en que el privilegio se va para afuera, pues muchas ciudades entonces se convierten en vertederos literalmente de personas, en el lugar donde viven los que no pudieron escapar, los que no pudieron quedarse. Y eso fue en el caso de nuestra zona metropolitana en Puerto Rico, pues ahí tenemos al Gran Santurce abandonado, dilapidado y demás, el lugar de los sobrevivientes. En ese caso, en el ejemplo específico de Turquía, parte del reclamo que se hacía era que es la insistencia del privilegio de retomar la ciudad en este sentido, de empezar a coger los espacios que eran de la mezcla, del sucio, o sea, lo que se dio espontáneamente como lugar de participación, a pesar de, como tú bien dices, haber sido concebido como lugar de exclusión. En el momento en que ese centro empieza a ser ahora el centro donde se van a aglutinar las marcas, los shopping malls, las parcelas, digamos, de ese nuevo capital líquido, ahí es que iba a sacar de nuevo a la gente, en este caso lo poco que les quedaba de lugar de inclusión y demás, ahí es que viene el eje de la protesta. En el caso de Brasil, fíjate que se da, la chispa fue el aumento a la tarifa de transportación pública, o sea que era el derecho quizás de las periferias excluidas, en este caso, a participar de la promesa del centro, asumiendo que el privilegio estaba en el centro o algún tipo o la posibilidad de ganarse la vida simplemente para trabajar y demás. O sea que cada uno de estos escenarios también, y coincido contigo en la complejidad de las interpretaciones que pueden hacerse y en la flexibilidad de significados que también pueden construirse a partir de cada uno de ellos. Cada uno se las trae. Y claro, yo digo que estas preguntas, uno observa como testigo, ¿no? Viniendo desde nuestra condición de puertorriqueños y demás, uno observa estas cosas, en el resto del mundo está ocurriendo, se está moviendo, movimientos sociales que ocurren fuera de nosotros, y la pregunta vuelve a nosotros, ¿y nosotros qué? O sea, ¿qué está pasando en Puerto Rico? O sea, ¿por qué la manifestación, los movimientos sociales en Puerto Rico, por qué se hace tan difícil articular esta monumentalidad? O sea, ¿dónde no está la masa crítica para que se dé? Porque indignación la escuchamos en cualquier fila de agencia de gobierno o de servicio donde uno se pare en Puerto Rico. Pero de esa indignación a la manifestación, de momento, no ocurre, o ocurre de una forma esporádica. O sea, la ocupación de momento se hace imposible en nuestro país, y yo sospecho que tiene que ver con nuestro propio patrón de asentamiento y cómo nosotros hemos dispuesto nuestro espacio, y ahí es que viene la pregunta: ¿dónde estamos o dónde están los arquitectos como responsables o como críticos, como cómplices o como rebeldes en esa conversación o en ese planteamiento de unos patrones de asentamiento que impiden la manifestación social o el movimiento o la reacción
o la conciencia misma de tener algo común y compartido. Y con esa pregunta que es fundamental, vamos a una pausa y regresamos muy pronto a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y estamos de vuelta en Puerto Crítico. Y estamos con Oscar Oliver y teníamos una pregunta en el aire muy importante, digamos que es la pregunta centenaria en Puerto Rico. ¿Qué hacen los boricuas que no se rebelan? Y número 2, ¿qué tiene que ver la arquitectura con todo esto? Es la forma en que está organizado el espacio urbano y suburbano, la forma en que hemos, digamos, desarrollado esos asentamientos, etcétera, que no nos ha permitido organizarnos sin caer obviamente en un determinismo físico-espacial, pero sí trayendo la importancia de los arquitectos en todo esto. ¿En dónde están los arquitectos en este proceso? Sí, bueno, yo creo que es bien importante entonces plantear ese tema. Creo que también es importante entender el contexto cultural y espacial donde se da cada una de estas cosas. De nuevo, el meramente decir por qué ocurre allá y acá no, pues obviamente tiene que ver un poco con la propia determinación del espacio de la ciudad misma, que está más dirigido al individualismo, a la separación de usos, a una descentralización que evita entonces la concentración. Hay ejemplos que señalan todo lo contrario. Por ejemplo, en el 2010, cuando se invade y se utiliza el expreso, el espacio ese que es el que fomenta la infraestructura de soporte para la descentralización y el individualismo, se convirtió, por eso es que el tema ese de la resignificación es crucial, se convirtió en el espacio, por otro lado, de armar precisamente esa convocatoria a la huelga que tenía que ver en ese caso con la Ley 7 y todas las otras cosas que estaban pasando en ese momento. Ahora, con el tema de la arquitectura y el arquitecto y esa imposibilidad o incapacidad de entrar en temas políticos, a pesar de que somos cómplices por completo en armar, en promulgar esos espacios que son los que en gran medida empiezan a inculcar ideologías o individualismos rampantes o todas estas cosas que hemos estado hablando, o injusticias y demás. ¿Por qué es que nosotros nos separamos de eso? Y yo creo que tiene que ver mucho con de nuevo, una circunstancia histórica de una relación muy incómoda, pero a la vez muy problemática que hemos tenido con la autonomía, con tratar de generar una discusión muy autónoma con procesos sociales, políticos y culturales. Es como el pensar, eso no me toca a mí, eso le toca a otro. Nosotros lo que tenemos es que trabajar con el cliente, tenemos que no podemos morder la mano que nos da comida, tenemos que quedarnos dentro del canon porque si no nos dan trabajo proyectos, que aunque es una realidad, tenemos que entender que es una de las artes o la única de las artes tal vez que se le hace bien difícil, de nuevo, no ser parte, aunque quiera llamarse que es autónoma de todos estos procesos sociales y culturales muy complejos, se le hace muy difícil separarse de ellos. Pero entonces, ¿a qué voy? Esa autonomía, ¿no? Que si vemos la historia más reciente, ¿no? Que dentro se puso muy en boga con las vanguardias tempranas de la modernidad, que era entonces el arte autónomo al orden burgués, pero que de nuevo vuelve y se coarta, ¿no? Se mercantiliza y se convierte después en el estilo internacional de la propia modernidad, ¿no? Por eso es que digo que es problemática, o los propios reclamos de los 60, en el que todo este tema social se empezó a insertar en la discusión
no tan solo académica, sino pragmática de la arquitectura, de momento vuelve y se coarta y se convierte en el revivalismo histórico, o se convierte entonces en algunos otros aspectos que lo que hace es, de nuevo, mercantilizar estos procesos. O sea que es inevitablemente como una especie de incapacidad, pero a la vez un trauma, de nuevo, que cargue el arquitecto de una incapacidad realmente de armar un proyecto ideológico en arquitectura, ¿no? Y lo que seguimos planteando y ampliando es, al fin del día, un vacío ideológico, una especie de trauma que no pueden entonces sobrepasar, ¿no? Y que está constantemente ahí presente, que nos dirigimos a un lado y la profesión empieza a tildarse hacia ese punto y volvemos otra vez. Mi sugerencia es que realmente los procesos que se tienen que cuestionar son los que quedan institucionalizados, ¿no? El tema del cómo se replantea el clientelismo y el propio rol del cliente en los procesos de construcción, en la propia producción arquitectónica, adentrarnos en el tema de la programación también, adentrarnos también en procesos en el que el rol del sujeto sea cada vez más complejo, pero complejo en el sentido positivo de la palabra, que podamos buscar nuevas participaciones de modelos de gobernanza, modelos de participación activos. Es realmente lo que tenemos que hacer como arquitectos. Se me ocurre, Oscar, Bueno, sí. que al principio cuando estabas hablando de la relación del arquitecto o la arquitecta con el cliente, que de alguna manera hay un llamado, una necesidad, y aquí estoy pensando cuando te escucho, de una desprofesionalización de la arquitectura, que tal vez está demasiado desprofesionalizada en el sentido, digamos, tradicional de la palabra, con su gremio, buscando la manera en que se ganan, por llamarle así, sus habichuelas, pero más allá de eso, ¿cómo se abre? Digamos, hay un llamado también en ese desprofesionalizar, en abrazar también otras disciplinas. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo, la arquitectura tal vez es demasiado importante para dejársela solo a los arquitectos y a las arquitectas. Y así podríamos hablar con todas las demás disciplinas, con la economía, con la sociología, etcétera, etcétera. ¿Cómo abrimos la discusión de una forma mucho más multidisciplinaria, asumiendo la arquitectura no solamente como profesión, sino como un proceso fundamental de la reproducción social? Y en ese te escucho, Miguel. Estoy de acuerdo, Juanqui. Yo creo que estás dando en el clavo y de hecho es compatible con lo que está diciendo Oscar. O sea, si se fijan, lo que estamos cuestionando aquí es la visión esencialista de conceptos, el que se entienda en singular la figura del cliente, el que se entienda en singular la figura del autor, que son dos grandes sobrevivientes en cómo el arquitecto entiende su práctica. O sea, en la medida en que el cliente es una persona, un individuo, el poderoso, vamos a ponerlo así, el que tiene la capacidad, el dinero, el que paga, en la medida en que el cliente se limita a eso, definitivamente el arquitecto no va a tener manera de insertarse en discusiones sociales relevantes, porque es una visión servilista, subordinada, casi que feudal, la que estaría predominando aquí. Y en la medida en que el arquitecto también se ve a sí mismo como el eje de la creación, como el artista, ya sea el artista loco o el artista inspirado o la mercancía de lujo, en la medida en que el arquitecto se ve a sí mismo también como autor individual y no hay espacio para pensar solidariamente, ni siquiera en el momento mismo de la creación del objeto arquitectónico, mucho menos en su interacción con el resto de la gente. El otro término que me parece problemático por la forma singular, de singular versus plural con la que se ve, es el concepto mismo del usuario, o sea, el reducir todas las subjetividades posibles que participan de un edificio, de un espacio, a el usuario, que es quizás el rol más menos digno, el más reductivo de todo. Eso también es problemático. Claro, lo que decía Juanqui, ¿por qué la insistencia en la profesionalización y en el profesional y en el profesionalismo y por qué esa palabra adquiere tanto peso en Puerto Rico? Ahí hay varias cosas. Una es que nuestro propio sistema, nuestra industrialización de último minuto se armó a partir de un discurso de producir los hombres y las mujeres de bien para el país, más los hombres que las mujeres en su momento, debo decir. Y claro, la educación universitaria y mucha de la concepción de las profesiones en Puerto Rico pues viene muy arraigada a esa especie de utilitarismo, de un proyecto industrial, de un proyecto de país que hay que formar desde los seres responsables y demás. Y dentro de esa visión utilitarista, el pensamiento crítico, o sea, la diferencia, lo alternativo a,
eso no tiene espacio y lamentablemente si hay otros campos del conocimiento que quizás han empezado a tener sus propios espacios de autocrítica, a la arquitectura en Puerto Rico se le ha hecho muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí viene otra razón histórica. Nosotros surgimos como colegio, digamos, como identidad gremial, luego de un divorcio de los ingenieros, de quienes éramos parte prácticamente hasta finales de los 70, que es que se forma el Colegio de Arquitectos como identidad. Y todavía hay o sea, cuando el resto del mundo se mueve a lo interdisciplinario, a lo multidisciplinario, los arquitectos están en plenos años 70, finales, entrando ya a los 80, hablando de formar una identidad profesional. O sea, que nosotros nos estaríamos moviendo por razones históricas en la dirección opuesta, la de consolidar una identidad pura y diferente a la de los ingenieros o la del resto de los profesionales. O sea, tratar de existir cuando el resto de las disciplinas estarían entrando en procesos de implosión o, como tú le llamas, desprofesionalización. Así que, y de nuevo, yo creo que hay conciencia de estas cosas entre distintos sectores, pero parte del problema en nuestra profesión es que esa misma insistencia a ser desde una pureza singular y demás, destruye también los diálogos horizontales que tendrían que darse para que esa crítica desaparezca. O sea, somos una profesión todavía organizada bajo una estructura patriarcal escalofriante, donde unas generaciones, los viejos sabios de la tribu, son los que deciden, los que piensan, los que se autorizan y autorizan a que los demás piensen y opinen. Y dentro de esa falta de horizontalidad en la conversación, pues lo que hay es un tranque, que se hace bien difícil entonces desarrollar las reflexiones internas que habría que desarrollar para vencer todas esas circunstancias históricas que quizás nos embrujan en la manera como nos vemos y vemos al cliente y nuestra misión social en la contemporaneidad. Sí, y ampliando sobre eso, otro problema que existe es que ese pudiera llamarle yo ahora, esa visión o ese rol de lo que pudiéramos llamar tal vez un arquitecto crítico, ¿verdad? Queda sin hogar, ¿no? Porque eso que menciona Miguel se pudiera entonces de algún modo reducir o mencionar o de algún modo sintetizar en que queda institucionalizado, ya sea en la práctica, pero también en las propias instituciones académicas, que de algún modo crean y formulan ese arquitecto, queda institucionalizado esa otra visión, esa perspectiva enteramente profesionalista. Entonces, ¿qué pasa? Ese arquitecto crítico que de algún modo no tan solo tiene que trabajar con estos otros aspectos multidisciplinares porque son importantes, es porque los requiere hasta para la propia supervivencia de la profesión, y eso es lo que no se acaban de dar cuenta estos espacios, ¿no? Estas instituciones que lo que quieren es promulgar el que sigan habiendo arquitectos y que siga existiendo la profesión, no se acaban de dar cuenta que para la supervivencia de lo mismo, de la misma profesión, es intrínseco el pensarse de otras disciplinas y pensarse también cómo va a integrarse, casi que infiltrarse dentro de estos procesos, ya sea incorporándose dentro de temas de política pública, incorporándose en temas de desarrollo, incorporándose en temas de cómo entonces formular, como dice Miguel, otros tipos de clientes, ¿no? Porque en el otro lado del espectro puede ser muy problemático también. Y en gran medida hemos visto y somos muy críticos de eso, por lo menos en conversaciones que hemos tenido, de esa otra visión o esa visión que quedó institucionalizada, que es esa perspectiva más crítica teórica, que queda institucionalizada por completo en la Academia Norteamericana. Triunfó el proyecto allá. Acá no, acá estamos tarde. Ahora sería malo, ¿verdad?, que caigamos en esto en los próximos 10 años o lo que fuera, pero allá quedó institucionalizada, ¿no? Y estas personas que estaban enteramente sumergidos en procesos exclusivamente teóricos y discursivos. Y discursivos, de momento cayeron en el poder. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces, y en esto Felicity Scott, ¿no?, la profesora de Columbia, es muy crítica con esto. Y la propia Mary McLeod también, profesora también en esa institución, que dice, si caemos nada más en esos otros aspectos y olvidamos estos otros argumentos que están mencionándose, el propio cliente, la propia estructura que informa los proyectos, los procesos de producción, todos estos planteamientos políticos y sociales muy complejos que tenemos que considerar, todo el tema del poder y lo que propagamos o no, si se ignoran, y se entra en un cuerpo enteramente o exclusivamente filosófico, pues también pecamos de lo mismo, porque entonces nos volvemos de nuevo, esa relación problemática con la autonomía, volvemos
al ombliguismo, volvemos a encerrarnos, ¿no? Vuelve el péndulo ese, que a mí no me gusta hablar de la historia como un péndulo, pero en el caso de nosotros es como no es un péndulo, es una bofetada, seguimos, es como, pues vamos para acá y entonces volvemos y nos encerramos y vamos para acá y no podemos manejar esa autonomía porque es imposible separarnos, por más que se quiera mencionar, de esos procesos sociales y políticos y demás. Ahora, con el tema de la multidisciplinariedad, yo quiero añadir algo, porque por otro lado, está súper de moda decirle en todos estos círculos, en todo tipo de institución, académica o no, que está celebrándose el tema multidisciplinario y somos multidisciplinarios. Sí, de la boca para afuera. Pero, ¿por qué? Pero también yo creo que es importante definir con qué disciplina nos queremos asociar. Porque si meramente es decir, somos multidisciplinares y ahora también tenemos diseño gráfico y diseño industrial, pecamos otra vez de lo mismo. Tenemos que atrevernos a adentrarnos en otros aspectos, obviamente no para hacernos especialistas, de nuevo, porque es complejo, porque tampoco tenemos una casa entre nosotros, porque nadie nos quiere, o ese arquitecto, esa visión del arquitecto crítico, pero también entonces tampoco nos cogen en serio cuando queremos creernos los cheches y que no lo sabemos todas, y los sociólogos se nos ríen, los geógrafos se nos ríen, todo el mundo se nos ríe porque no nos queda. Pero yo creo que el entender, o por lo menos familiarizarnos con estos procesos, yo creo que si no lo hacemos es completamente irresponsable. Y de nuevo, insisto, si no, literalmente la profesión va a desaparecer. Requerimos infiltrar todos esos otros espacios para nosotros pensarnos de otra manera y lograr sobrevivir. Estamos en un proceso de transición y yo creo que es muy difícil todas estas preguntas que nos estamos haciendo. Sin duda alguna hay muchas contradicciones y hay muchas cosas que pensar, no solamente la arquitectura, yo creo que a través de todas las disciplinas y en la vida misma. Todo lo que está pasando a nivel de las protestas sociales y las nuevas teorizaciones precisamente de lo común, por traer un concepto que ha estado viniendo en cada uno de los programas que hemos tenido, o casi todos. ¿Y por qué? Porque es fundamental en la discusión política que se está dando alrededor del mundo. Nos retan a repensarnos y eso nos obliga obviamente a ver cómo podemos parir cosas nuevas, literalmente, dar a luz cosas nuevas. Y en ese proceso, pues, las contradicciones van a estar. Yo creo que, de alguna manera, las mismas protestas, los mismos asentamientos, que son protestas de asentamiento, si te das cuenta, ¿no? De esa idea de ocupar, esa idea de mantenernos aquí, exigen del arquitecto unas acciones inmediatas. Y en ese proceso, me parece a mí que hay también unas reflexiones que pueden, y unas prácticas que pueden llegar a repolitizar la arquitectura, para redefinir otra vez lo que es un cliente, qué es un cliente, ¿no? Y no solamente volver al pasado del cliente es el Estado, desde una plataforma tradicional socialista, etcétera, pero el cliente, tal cosa como cliente pueden ser otros públicos, otros grupos, otras instituciones y demás. El mismo rol del cliente no sabemos cómo funcionará, etcétera. Yo creo que es un repensar muchas cosas y las contradicciones van a estar. Yo creo que un poco la invitación es vamos a atrevernos y obviamente a manejar esas contradicciones mientras van apareciendo, pero son puntos fundamentales. Miguel, ¿quería añadir algo a eso que dice Oscar? Sí, estaba pensando que para que se diera ese desencuentro con la profesión o con nosotros mismos, el arquitecto tendría también que prescindir de toda esta visión narcisista de su servicio, de su rol, de la importancia o falta de importancia de lo que hace. Porque no es posible hablar de lo común desde el narcisismo patológico. Y es una profesión que todavía quizás su mecanismo de defensa frente al desprecio histórico, del desarrollo mismo de la historia y de otras profesiones que han hecho ver a la arquitectura quizás como un lugar irrelevante y como una figura irrelevante y demás, parte de ese mecanismo de defensa ha sido el reforzar la construcción narcisista del gremio, de uno mismo, de la función de uno a los demás, y eso pues es un escollo severo. Y lo otro es, tendríamos que entonces visualizar desde dónde producir lo alternativo o la alteridad como concepto, porque eso es quizás ahí que está el quiste, el no sabernos posicionar o no saber producir espacios alternativos que traicionen nuestras propias premisas o certezas y demás. Que yo creo que es la línea que nos falta importante aquí. Sí, y añado a eso, uno de los males más grandes que nosotros hicimos cuando mencionas ese tema del ego, del arquitecto y demás, con la posmodernidad que pronunció la muerte del autor, la arquitectura hizo todo lo contrario. O sea, por un lado, ellos pronunciando la muerte del autor y nosotros, olvídate, construyéndonos unos héroes, ¿no?
que luego entonces Starkitect. en épocas más recientes se convirtió en lo que conocemos como el Starkitect, que de verdad que es que a veces que da vergüenza ajena, a veces que uno tiene que estar más pendiente a estas cosas. Entonces, insisto, ¿a qué se debe eso? Porque de verdad lo que hacemos es tocar de oído con estas cosas, porque se convierten en moda, pues lecturas posmodernas y en la muerte del autor, y entonces terminamos yendo por un lado completamente contrario, ¿no? Y tiene que ver muchísimo también, y en esto MacLeod también es muy crítica, en lecturas de la deconstrucción, ¿no? Desde la rama filosófica de la deconstrucción postestructuralista, que después se convierte en mero estilo, en deconstructivismo. En el caso de la arquitectura, que todo lo que hizo fue intentar subvertir las lógicas de orden, ¿verdad? Y de la razón que formó la arquitectura, pero enteramente dentro de un plano formal, que yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos. O sea, Y MacLeod lanza una crítica muy sagaz cuando dice que todo el auge de la teoría y la teorización en nuestro campo, cortesía de la deconstrucción, del postestructuralismo y demás, para lo que se usó es para eliminar cualquier concepto que pudiera darnos herramientas políticas de participación. O sea, que ella ve en la teoría, viniendo ella de ese campo, una conspiración, digamos, para dejar al arquitecto indefenso o sin herramientas de participar en procesos políticos y sociales. O sea, que ahí hay algo muy perverso también, claro, en el señalamiento de ella. Y una de las cosas más peligrosas es cómo se invisibiliza ese proceso y en vez termina celebrándose todo lo contrario, porque ¿qué permitió esa libertad formal? De nuevo, que alude al tema de la autonomía que hablamos ahorita, que los arquitectos dijeron, vamos a olvidarnos, vamos a meternos en la trinchera, vamos a olvidarnos de procesos sociales, políticos y vamos a dedicarnos a la forma. ¿Qué proveyó eso? Un falso sentido de libertad. Súper problemático, ¿verdad? Porque a todo esto, mira lo que nos proveyó la posmodernidad, ahora la libertad en formas, podemos ser eclécticos, podemos mezclar historias, el estilo, tú escoges el que tú quieres, pero es problemático porque en ese proceso, en ese sentir, ese falso sentido de libertad, todo lo otro se olvidó. Entonces, creíamos que estábamos en este especie de paraíso idílico en el que podíamos hacer lo que quisiéramos y se nos había permitido una libertad increíble, pero realmente estábamos dejando a un lado, subvirtiendo todos estos procesos que en gran medida tienen que ver con esa mercantilización, no tan solo de la arquitectura, sino de la misma ciudad. A mí me parece fascinante y es muy revelador cómo la arquitectura, el posmodernismo de arquitectura, obviamente usando el trabajo de Charles Jencks, que es muy problemático, pero que usó hasta una fecha específica en cuando el posmodernismo en la arquitectura comienza. Y ese es el momento cuando todo un complejo público de vivienda es implosionado. Y de ahí en adelante hay todo, pues como bien dice, ¿no? Toda una mercantilización, toda una privatización del espacio, ya no visto como público, sino como un espacio para crear, construir desde otra lógica, mucho más supuestamente libre, pero libre desde un discurso mercantil. Y cómo es precisamente también el mercado de la vivienda el que crea ese gran cisma en el 2008 a nivel de Estados Unidos y que ayuda a crear la crisis que estamos viviendo hoy. Cómo la arquitectura ha sido protagonistísima en todos estos procesos. Entonces, la arquitectura siempre ha sido sumamente política. O sea, el posmodernismo es una política radical, pero desde el lado mercantil. O sea, se ha politizado la arquitectura de manera muy fuerte. ¿Cómo la repolitizamos? ¿Cómo la radicalizamos? Pero desde una perspectiva obviamente contraria, progresista, sin caer otra vez en los extremos en que se cayeron pues antes, ¿no? En términos con los trabajos con el Estado y demás, tanto los estados fascistas como socialdemócratas. Sí, y yo creo te diría, Juanqui y Oscar, que hay maneras de ver esto en formas bien criollas. O sea, tomemos una figura como Astrid Díaz, colega arquitecta y demás, podemos participar críticamente de su discurso. Nadie es intocable en este país. Y te la doy como ejemplo, porque ¿cuáles son los dos temas de venta de su presencia mediática? Además, es una de esas figuras arquitectos que ha llegado a tener presencia mediática y demás, y se les reconoce. Los dos temas que ella convierte, digamos, en su producto, ¿verdad? En su gimmick,
es, por un lado, la memoria, la mercantilización de la memoria, y ahí toda la cosa de los edificios históricos y la identidad y demás, y hay todo un negocio de los arquitectos explotando ese desarraigo boricua producto de la urbanización y del suburbio, con la cuestión de restaurar el monumento, el edificio histórico, y que cada pueblo tenga su bagaje y su memoria y demás. O sea, ese es uno de los temas grandes de la venta de ella, pero el otro es la ansiedad de perder la vivienda unifamiliar. Y ahí están los huracanes, las tormentas, y cómo protegemos nuestra casa. O sea que uno puede tomar figuras, digamos, populares, porque no estamos hablando de alguien que venga del discurso académico, ni mucho menos, y la representación del arquitecto y de los temas que el arquitecto maneja, y uno empieza a ver ahí ya los problemas, ¿verdad? ¿Dónde están los problemas en cómo nosotros también nos proyectamos y nos vendemos frente al público en Puerto Rico, y cuán, ¿verdad?, somos cómplices de unas manipulaciones muy particulares? Este asunto de la mercantilización de la memoria y de la historia en Puerto Rico, que es una burla, digamos, a lo que pudo haber traído el pensamiento posmoderno con relación al cuestionamiento de los metarrelatos y demás, es casi una traición a esa línea, digamos, destructiva del argumento posmoderno. De eso habría que hablar también, porque hasta los otros días, o sea, en Puerto Rico se ve al arquitecto todavía como una especie de administrador de la memoria histórica, y eso como que de momento nos hace buenas personas, buenos ciudadanos. Esa es como que la gran aportación nuestra, y se está dejando de ver que detrás de ese error administrador de la memoria hay unos clientelismos en operación, y hay un oportunismo también en explotar un aspecto del negocio que quizás es donde nos hemos visto que tenemos más posibilidades de crecimiento. Y lamentablemente, pues, siento que se dan estos posicionamientos en nuestra proyección pública sin que vengan los cuestionamientos. Y ahí digo yo, si no van a venir los cuestionamientos de los propios arquitectos, que se quedan calladitos frente a la posibilidad de perder el cliente, ahí es que también habría que invitar a otros campos del conocimiento, a otros intelectuales, a que también miren a la arquitectura, opinen sobre ella, oye, y denuncien también las insuficiencias de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues, uno agradece contar en amistad y en relación intelectual con alguien como tú, Juanqui, o sea, que vienes de la sociología, pero has estado trabajando desde una escuela de arquitectura, y puedes también criticar y vernos a nosotros y al gremio desde sus fallas e insuficiencias. Y hay que darle la bienvenida a esa mirada, digamos, extranjera, entre comillas. Y de algún modo, para amarrar a ambas ideas que traen los dos, yo creo que, por un lado, ¿no?, esto que menciona Miguel, con todo ese tema del manejo de la historia, el manejo de la memoria, es algo muy problemático, porque empezó, al fin del día, como una idea, una manera, ¿no?, de nuevo, si lo contextualizamos en términos históricos, en un momento histórico en que la propia modernidad se empezaba a erosionar, y de nuevo se vio dentro de una idea muy, muy marxista, esta cosa de tratar de rescatar una historia preindustrial, ¿verdad? Esta cosa de tratar de ver qué encuentros se habían perdido, el accidente, la situación, todas esas cosas que de algún modo hacían eco durante la década de los 60 y los 70 en arquitectura, pero en lo que se transformó, ¿no?, en lo que termina siendo en una cosa muy, muy problemática, porque de más está decir, termina siendo un proceso altamente selectivo, y de nuevo, al mismo tema que traímos al principio, un esquema de exclusiones, ¿no? ¿Qué memorias se deciden conservar y cuáles no? Y a servicio de quién también, a servicio de cuáles estructuras de poder, ya sea la del Estado, ya sea la de ahora, pues, en términos más contemporáneos o de las últimas 4 décadas, del propio capital privado también y su infiltración en la ciudad. Y a eso pues sigo entonces con lo que estaba planteando Miguel, que es entonces, o el propio Juanqui, perdóname, que entonces, que el rol del arquitecto, ¿cuál va a ser en términos políticos, no? Porque, a mi entender, nuestra mejor virtud, que es la visualización espacial, el manejo de formas, el cómo nosotros podemos generar mejores escenarios de placer y de libertad y todas estas cosas dentro de un plano estético, ¿no?, que tenemos que de algún modo abrazar ese término cada vez más y más. ¿Cómo es que nosotros, esa misma virtud, también es nuestro peor enemigo? Porque con el ejemplo que tú traes, ¿no? No es hasta que entonces le metieron la dinamita
a Pretty Go, que entonces decidimos decir que ahora es que entonces entramos en la posmodernidad. Siempre requerimos, desafortunadamente, de una referencia visual. ¿Y qué pasa? Olvidamos entonces todos los otros procesos invisibilizados que tienen que ver con ese proceso que hablabas ahora del esquema financiero de la vivienda, ¿no? Que aunque tiene un planteamiento muy, muy físico, ¿no? La crisis de las personas, las casas que se construyeron, realmente está informado por unos procesos intangibles, por unos procesos de intercambio monetario, por todo este tema financiero predatorial y todo este esquema bancario que de algún modo nos nutría, que es algo que no podemos percibir y se nos hace tan y tan difícil manejar ese tema, y yo creo que es crucial que realmente lo hagamos. Porque, por ejemplo, mencionamos ahorita, ¿por qué en Puerto Rico no se levantan? ¿Por qué es que no ocurre? ¿Por qué en Egipto sí? Y de nuevo, insisto, tenemos que siempre ver los contextos culturales y políticos, pero muchas veces es porque en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros puntos, ese esquema queda invisibilizado. No nos damos cuenta, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, la presencia de un esquema neoliberal que de algún modo está latente en la ciudad, por ejemplo, la privatización del aeropuerto o la privatización de la PR22, no hubo ningún cambio. O sea, a lo mejor le hacen unos arreglos en el aeropuerto o lo que fuera, pero sigue siendo el mismo aeropuerto, sigue siendo la misma autopista, se tocará mol, dicen, bueno, no hay huecos, o el aeropuerto pues entonces ahora va a haber unas mejoras, o está más limpio el baño, o lo que fuera. Eso realmente es problemático y tenemos que nosotros encontrar la manera de encontrar, y aquí es que entra, para nosotros también entender cuál va a ser nuestro rol, encontrar manera en que generemos lenguaje, esquemas que de algún modo visibilicen, ¿no?, estos procesos, que de alguna manera visibilicen en la manera más literal de entenderlo, pero también visibilizarlas en la discusión, en la conversación que debemos tener para la formación y el entendimiento de nosotros como arquitectos. Y con ese pensamiento vamos para la última pausa de este programa y regresamos muy pronto con Oscar Oliver en Puerto Crítico. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escuche la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en la última parte de este programa con Oscar Oliver Didier y estábamos hablando obviamente de muchas cosas relacionadas a la arquitectura, relacionadas a cómo repolitizamos a la arquitectura, o mejor dicho, radicalizamos en el sentido de ir a la raíz de los asuntos, a la raíz de los problemas. Nada que ver con ser extremistas, ser radicales, ir a la raíz del asunto. Extremistas pues serán otros, ¿no? Así que desde esa perspectiva sí estábamos hablando de todo este rol del arquitecto y la arquitecta, la arquitectura en general, en la crisis de la vivienda, y cómo esto tiene que ver con unos procesos financieros que no necesariamente vemos en el día a día y que no son materiales, pero que sin duda alguna tienen un efecto en la cotidianidad. Y yo, pues un poco pensándote, y sé que Miguel tiene unas ideas sobre ello también,
Pienso que sí, o sea, todo este proceso también ha radicalizado los procesos de individualización, porque lo que se han creado son casas, pues otra vez, unifamiliar, toda esta idea de la familia nuclear, la familia, toda una ideología envuelta que ha promovido todos unos procesos que bien sabemos que van muy a tono con el neoliberalismo. Cuando pienso en las ciudades que se han revelado, también imagino lugares donde se usa muchísimo el transporte colectivo, donde hay muchos espacios de socialización y por lo tanto posibilidades de coencuentro y necesariamente unas solidaridades que por más informales que sean, hay un reconocimiento del otro. Algo que aquí pues sucede menos, precisamente por todos esos procesos de individualización que van desde el carro hasta el mall, hasta la casa en que vivimos y el interior, como obviamente todo ese espacio hasta del patio lo hemos eliminado para crear más espacios interiores. Así que yo creo que sí, hay toda una dinámica arquitectónica muy fuerte en esto. ¿Cómo nosotros volamos eso encanto? Es parte de la pregunta, ¿no? Que me parece puede ser importante. Miguel. Es cierto, Juanqui, pero también habría que volar en canto unas construcciones mentales. O sea, yo creo que en Puerto Rico se ha naturalizado la hacienda. Eso es lo que representa la casa de urbanización, es el pedacito de la finca, la hacienda personal, y con la hacienda se naturaliza también las relaciones de familias nucleares, el patriarcalismo y muchas otras enfermedades que habría que cuestionar en ese proceso. Claro, y bueno, yo creo que pudiéramos cerrar también con esa idea y ampliando un poco sobre ella con uno de los puntos que hablábamos y discutíamos al principio, ¿no? Con ese tema de los excedentes. Al fin del día, todo esto se amarra y se nutre según cada contexto que hemos estado mirando, esta especie de individualismo rampante de Puerto Rico, estos esquemas en el que hay algún tipo de injusticia, ya sea en los costos de vida o en la distribución de la propia riqueza, tiene que ver precisamente con cómo tiene que existir un esquema, y esto pues va más allá de la arquitectura, por supuesto, estoy consciente de eso, que de algún modo permita más control democrático sobre esa producción y de algún modo ese uso de los excedentes. Porque de eso se trata. Si se fijan, el denominador común es ese. El denominador común es hacia dónde se desplaza el excedente, la riqueza. Es hacia unos pocos, es hacia los que viven en las urbanizaciones, es hacia el que no tiene acceso a un carro privado. ¿Cómo eso pues realmente se maneja en el territorio que es la ciudad y se pueden generar esquemas pues más justos, pudiéramos decir? Otra cosa que también queda en nuestro poder, y aquí sí hablo directamente de la arquitectura, es que tenemos que de algún modo redefinir y ampliar el término del ocio. Como que hablamos muchas veces del trabajo, la economía, el cómo nos movemos, el cómo llegamos, el modelo económico que vamos a seguir, pero yo creo que en el ocio y el cómo lo pensamos, en vez de verlo exclusivamente como todo lo que no es trabajo, yo creo que el momento en que empezamos a generar nuevos espacios de libertad, nuevos espacios de entendimiento y búsqueda de placeres, nuevos espacios del deseo, ahí es que realmente yo creo que la ciudad, aunque es un espacio que está eternamente en cambio, en flux, en transformación, eso es lo que realmente le da el entendimiento a lo que es y debe ser la ciudad. Un espacio para reinventarse, un espacio para recrearse, un espacio para formular nuevos entendimientos, ¿no? Porque si de algún modo entendemos que la ciudad es un reflejo de cómo nosotros nos vemos y nos entendemos nosotros mismos, pues no tan solo tenemos que reacomodar y replantear el modo en que nos asentamos urbanamente, sino también ver qué tipo de espacios, qué tipo de entendimiento, qué tipo de sujetos queremos ser y cómo pues vamos de algún modo a trabajar dentro de lo que llamabas ahorita tú, pues el espacio de lo común, cómo lo vamos a encontrar. Lefebvre hablaba de cómo organizamos lo lúdico, ¿no? Los espacios lúdicos de la ciudad, y era loco con los festivales. Y obviamente los situacionistas manejaron eso de diferentes maneras, me parece, sí. Fundamental. Miguel, ¿quisieras traer algunas ideas? Sí, en esa misma línea me preocupa que entonces se está destacando mucho de los micromovimientos sociales, de los proyectos de arquitectos con las comunidades, de traer el diseño a la vida cotidiana. Yo esto pues lo he criticado en piezas mías, qué sé yo, como un vicio chamaquitista, una especie de visión infantilizada de lo que es la cuestión social. Y el peligro que hay detrás de muchas de esas iniciativas que pueden sonar muy lindas, muy ecológicas,
lógicas, muy orgánicas y todas estas palabras ya listas para ser convertidas en mercancías y en marcas. El peligro de todo esto es que distrae la atención, por un lado, de los procesos políticos importantes que habría que intervenir y llevar a escrutinio, pero peor aún, que deja la estructura del poder intacta. O sea, el eje de todos los tranques, los quistes y las disfuncionalidades se queda en sitio, es más, a veces hasta la refuerza. Y me preocupa particularmente desde la perspectiva de los más jóvenes, que es donde uno sembraría las esperanzas. O sea, hay dos cosas que veo muy problemáticas aquí en nuevas generaciones de arquitectos y de diseñadores. Una es la visualización de lo social como un espacio de distracción que deja intacta la estructura, lo que acabo de decir. Y la otra, terriblemente, es un vuelco a un narcisismo alimentado por las redes sociales y por toda una centralidad en la manera como se ha criado toda una generación, un narcisismo aún más rapaz que el anterior, que el que hemos estado criticando a lo largo del programa en la figura del arquitecto y la estructura gremial y demás. Y si se juntan esas dos cosas, el narcisismo, o sea, la celebración absurda del autor como figura primal, como protagonista importante y destacado y demás, y si por otro lado se despolitiza la gestión social y el vínculo de la arquitectura con lo social, olvídate que lo que estamos viendo es un quiste más reforzado. No estaríamos buscando ese cortocircuito que es necesario, digamos, traer a la realidad, ya no a la discusión, a la realidad. Sí, y en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel. Hay excepciones, por supuesto. A mí me parece que el trabajo que en su momento hizo Andrea Bauzá con Desayuno Calle, el trabajo del propio Alexis Busquet en la calle Serra, de la misma Tara con el Departamento de la Comida, lo que hace allí también la gente con todo el tema de la respuesta y sus alrededores. Yo creo que hay espacios de éxito. Ahora, esos espacios son exitosos precisamente porque reestructuran políticamente el tema del espacio y el tema del encuentro y todas estas cosas que estamos planteando. O sea que es más exitoso este tipo de movidas sociales, pudiéramos decir, cuando lo que se reestructura es su esquema de desarrollo e implantación. Cuando viene alguien y coge un espacio y empieza a transformarlo y trabajarlo con no tan solo una preocupación individual o subjetiva de sus propios intereses, sino también que es inclusivo con la comunidad, que no las desplaza, que las incorpora en sus procesos, que también ve más allá de su propio contexto y empieza a incorporar también otras lógicas, ya sea con agricultores de otros municipios y cosas como esas, me parece que son exitosas. Ahora, que esté plagado de buscones este ámbito, claro que sí. Y en ese sentido, una cosa que está muy muy fresca, que es esta legislación que se presentó hace poco, que es este tema de las industrias creativas, me parece que hay involucrada en este esquema una gente que es, de nuevo, muy respetada dentro de esto y que de verdad tiene una preocupación genuina por mejorar contextos como el que hemos estado hablando, el contexto de Santurce y demás, sin desplazar otras prácticas y la propia comunidad que existe. Pero ya había algunos nombres por ahí que me preocupan, que realmente yo sé y me consta que son buscones que se están metiendo en esto por las razones completamente equivocadas y que precisamente tú estabas ahora resaltando, Miguel, que realmente pues cae en lo mismo, exactamente lo mismo. El empresario en el neoliberalismo se convirtió en el hombre nuevo, ¿no? Ese hombre nuevo que era revolucionario en la época de las guerrillas. Ese era el empresario. A veces me asusta con pensar que el creativo va a ser el nuevo hombre nuevo de las microbiopolíticas del neoliberalismo y dentro de los espacios urbanos, ¿no? O sea, cómo nosotros no caemos en unas reproducciones, precisamente unos desplazamientos comunitarios, y acabamos estetizando la política en vez de politizar la estética. Y en ese sentido es ese llamado a no divorciar la estética de la ética. Y yo creo que por ahí tal vez debe ir la cosa. Son discusiones bien importantes, como lo común nos invita a reflexionar, a la autocrítica. Aún vamos a reunirnos y vamos a pensar esto juntos, vamos a ver cómo nosotros radicalizamos la arquitectura y cómo nos unimos a otros grupos para transformar la ciudad y hacer que la ciudad no solo sea ese espacio de exclusión, sino que sea entonces la partera de lo común. Y con ese cierre, digamos,
queremos darle la despedida y darle las gracias a Oscar Oliver Didier, por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel, desde Sydney, Australia, que hoy es jueves por allá. Y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias aquí en Puerto Crítico. Que tengan bonita tarde y bonita noche y ya saben, estamos en Bonita Radio, www.ustream.tv/channel/Bonita Radio. Hasta luego. Somos Bonita Radio. Síguenos en ustream.tv/channel/Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.